Hablemos ahora de JavaScript en WordPress. WordPress tiene la posibilidad de trabajar con JavaScript libremente, como ya hemos visto en algunos ejemplos. Hemos utilizado Ajax, hemos utilizado jQuery y hemos utilizado JavaScript para hacer algunas modificaciones del comportamiento en el frontend. Pero también puedes utilizar JavaScript pues, del lado del servidor y conectarlo con WordPress a través de la API. Hay temas que están hechos totalmente en JavaScript con framework del tipo modelo vista controlador y que usan, como hemos dicho, la API REST de WordPress para comunicarse con él. Pero hablando del JavaScript que sí está más embebido en WordPress, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar es que WordPress ya provee de una serie de librerías de las cuales no te tienes que encargar de insertar en tu instalación o en tu sitio. Una de ellas es jQuery, por supuesto, y jQuery UI, User Interface. La librería jQuery está puesta en el modo de no conflicto, perdón, lo que te obliga a usar la palabra declarada jQuery en vez del símbolo de dólar para hacer uso de esa librería. Y también tienes que tener en cuenta pues, que hay una serie de formas de cargar los scripts de tu página que no sean simplemente pues, añadiendo al header o a las etiquetas head. Repasamos un poquito cómo era la función aquella, la del WP en QScript, que al principio pues suena un poco raro, pero que es muy práctico para simplemente hacerlo de la forma más segura para WordPress, añadir tu JavaScript a tu sitio. Esta función lo que necesita es que le indiques el manejador o el nombre del script que le vamos a insertar, la URL del recurso, normalmente suele estar en la misma carpeta o en la carpeta JavaScript de tu plugin o de tu tema, y también pues si tiene dependencia. Por ejemplo, hay ciertos plugins que tienen dependencia de jQuery y hay formas de desactivar jQuery manualmente desde WordPress, ¿no? Pues si tienes dependencias es importante que las insertes en ese parámetro. Finalmente la versión, que como siempre es algo opcional, y si quieres que ese script se cargue en el footer, que es algo recomendado, para que al menos se cargue el contenido primero y si el script falla o el recurso falla, no se bloquee tu sitio. Bien, como sabes, hay algunos ejemplos muy prácticos en este caso en el códex de WordPress, pero te quiero enseñar pues por qué es importante que te acostumbres a usar la palabra jQuery en vez de la de dólar en el caso de WordPress. Hay muchas personas que empiezan a programar cierto código jQuery y no le funciona, simplemente porque están usando el símbolo de dólar en vez de la palabra jQuery. Así que recuerda que eso es algo importante. Aquí tienes una lista de scripts o de pequeñas librerías de jQuery que WordPress pues ya usa. Como ves, es una lista bastante considerable y que pues también puedes eliminar alguno de ellos si no lo quieres, pero a tu riesgo y aún sabiendo que puedes hacer que ciertas partes de jQuery fallen. También pues recordarte que WordPress tiene una función para que puedas trabajar con Ajax y es esa que hemos usado también en nuestro plugin. A ver, WordPress Ajax, ahí está. Un segundo que la localice en el code. Perdón, es un filtro. Exacto, es un filtro personalizado que tienes que crear cuando crees una función Ajax. Lo vimos en el código del plugin que anteriormente hicimos de los budgets y que puedes volver a repasar. Te servirá para tener en cuenta cómo tienes que hacer las peticiones Ajax en WordPress. Y finalmente, pues me gustaría enseñarte la función localize script. El hecho de localizar, como dice en la documentación, pues significa registrar el script que tiene ciertos datos adjuntos a él y también pues te permite extender las traducciones del contenido que tengas en ese script, puesto que si estás metiendo contenido a través de JavaScript
es probable que también tengas que traducirlo o internacionalizarlo, como veremos un poco más tarde. Y bueno, esta es una de las funciones básicas que permite JavaScript con WordPress en el lado de servidor, pero desde luego hay muchas más, como te he comentado, ilimitadas gracias a la REST API de WordPress.